¿Te llegó la factura del predial y sentiste un corrientazo en el bolsillo? Tranquilo, hoy vamos a entender este impuesto desde sus raíces. Muchos dicen que esto nació cuando éramos una colonia, pero legalmente éramos un virreinato. En el papel éramos una extensión del Reino de España, pero en la práctica las movidas eran de colonia. Nos cobraban de todo para financiar guerras ajenas. De esa herencia quedó la idea de que si el Estado pone calles, luces y policía frente a tu casa, tú debes aportar una parte. Es el famoso property tax y se cobra en casi todo el mundo. ¿Quién le pone el precio a tu casa? El gestor catastral. Antiguamente casi todo lo hacía el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero hoy las ciudades grandes tienen su propio equipo técnico. Sin embargo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi sigue siendo la autoridad nacional o regulador que se encarga de, primero, poner las reglas de juego. Él define los métodos técnicos, cómo se mide, cómo se calcula el valor, que todos los gestores deben seguir. Ningún gestor puede inventarse su propia forma de valorar una casa. Segundo, vigilar y controlar. El instituto supervisa que los gestores, como Catastro Bogotá o Barranquilla, estén haciendo bien su trabajo, y si un gestor se equivoca masivamente, el Instituto Agustín Codazzi interviene. Y tercero, el Archivo Nacional. Todos los gestores deben reportar su información al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que el país tenga un solo mapa nacional consolidado, que es el Sistema Nacional de Información Catastral. Ahora, ¿qué hace el gestor catastral? Ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali se habilitaron para ser sus propios jefes. El gestor es el responsable de, primero, decidir el avalúo. Es el que pone el número final que verás en tu factura. Segundo, atiende reclamos. Si el valor es muy alto, ellos son los únicos que pueden revisar y corregir mediante un acto administrativo. Tercero, contratar al operador. El gestor puede contratar a un operador catastral, que puede ser una empresa privada o una entidad como Go Catastral de Bogotá, para que haga el trabajo de campo, es decir, ir al predio, medir con drones y recolectar los datos físicos. En resumen, la relación entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y los gestores es de inspección y vigilancia. Caso 1. Si un municipio es gestor, él manda su territorio, pero bajo las reglas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Caso 2. Si un municipio no es gestor, tiene dos caminos. Primero, o lo atiende el Instituto Geográfico Agustín Codazzi por defecto, o el segundo, el municipio contrata a un gestor habilitado como Bogotá o Barranquilla para que maneje el catastro. Por eso hoy vemos que Bogotá, a través de Go Catastral, es el gestor de ciudades como Pereira o Cartagena. En esos casos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi sigue siendo el árbitro nacional, pero el jefe del catastro en esas ciudades es Bogotá y no el gobierno nacional. Normalmente los gestores fijan el avalúo catastral en un 60 o 70% de lo que vale tu casa en el mercado. La pregunta ¿es ilegal que sea diferente al valor comercial? No, es una protección para que el impuesto no sea impagable. Lo que sí es ilegal es que el avalúo supere el valor comercial. Si eso pasa, tienes derecho a reclamar. Ahora, ¿por qué es tan importante saber quién es tu gestor catastral? Porque si el avalúo de tu casa sube injustamente, tienes que saber a qué oficina física o virtual ir a hacer el reclamo. Por ejemplo, si vives en Pereira, donde el gestor es Go Catastral, que es de Bogotá, ¿tendrías entonces que viajar a la capital? Por supuesto que no. Por ley, el gestor debe garantizar canales de atención en el municipio. Siempre habrá una oficina local o una ventanilla de atención en la alcaldía dedicada a esto. Si no la encuentras, puedes radicar tu queja en la Secretaría de Hacienda de tu ciudad y ellos tienen la obligación de enviársela al gestor responsable en máximo 5 días. La tarifa varía según el estrato y el uso, si es vivienda o si es un local, y va desde el 4 hasta el 33 por mil. Pero lo importante son las fechas para que no regales tu plata en multas. Ejemplo, Bogotá tiene el 10% de descuento hasta el 17 de abril y el límite sin sanción es hasta el 10 de julio. En Chía se tenía un descuento del 15% en abril, en Cajicá el 15% de descuento hasta marzo y el 10% en abril, o en Barranquilla el 10% de descuento hasta el 27 de marzo, inclusive tenía un 2% extra si tú tenías el cobro en automático. Puse estas ciudades de ejemplo, pero si vives en otro lugar no te preocupes. ¿Cómo saber cuándo pagar? Primero, no esperes el recibo. Aunque muchas alcaldías lo mandan a la casa, el correo físico puede fallar y no es excusa ante la ley decir, es que no me llegó. Segundo, busca en Google, pon el nombre de tu ciudad más el calendario tributario 2026 y casi todas las capitales tienen el portal de la Secretaría de Hacienda, donde digitando el número de matrícula inmobiliaria o el chip descargas la factura en PDF. Y tercero, pilas con el apellido. En algunas ciudades dividen las fechas de descuento según la letra inicial del apellido o el último dígito del predio. Revísalo en la página oficial.
Si vas a reclamar porque el avalúo es muy alto, no vayas con las manos vacías. Estos son los infaltables que te recomiendo llevar ante una reclamación. Lo primero es el registro fotográfico. Toma fotos de la fachada, del interior de tu casa, porque si el catastro cree que tienes acabados de lujo, pero realmente tu casa está en obra gris, las fotos son una buena defensa. Lo segundo es el certificado de libertad y tradición, que es el documento de identidad de tu casa, y ahí dice exactamente cuántos metros cuadrados tiene, quién es el dueño, entonces eso también es importante. Y tercero, ofertas de la zona. Busca 3 avisos de casas o apartamentos que vendan en tu misma cuadra o edificio. Y por ejemplo, si el vecino vende en 200 millones y a ti el catastro te está diciendo que tu casa vale 300, pues ahí tienes un argumento para que bajen el avalúo. Obviamente, pues estos son como unos mínimos, pero te doy esos tips para que cuando vayas a hacer un reclamo lo hagas con una argumentación lógica y con evidencias. Si se te pasa la fecha, prepárate. La sanción mínima para este 2026 en la mayoría de ciudades es de 524.000 pesos. Da igual si debías solo 50.000 pesos de impuestos. La ley dice que la multa mínima son de 10 VT. A eso, súmale los intereses de mora que corren cada día. Por eso, si el cobro te parece injusto, no te quedes quieto. Reclama ante el gestor catastral antes de que venza el plazo de pago para evitar que esos intereses y esa multa empiecen a sumar. Por eso, no esperes el recibo físico. Entra a la oficina virtual de tu alcaldía con el chip o con la matrícula inmobiliaria y descárgalo tú mismo. ¿Qué pasa si vendes la casa? Para firmar la escritura, la ley exige que el predial de todo el año esté pago. Aquí es donde aplicas el prorrateo. Si entregas la casa en junio, por ejemplo, tú pagas el año completo para que el notario autorice la venta, pero el comprador te debe reembolsar los 6 meses que él va a disfrutar la propiedad. Ese valor obviamente se cuadra en el pago final de la transacción. Ahora, ¿qué pasa si arriendas? Por ley lo paga el dueño, o sea, en este caso el inquilino no tiene esa carga. Hasta aquí este resumen de puntos claves que tienes que saber sobre el impuesto predial. Si te sirvió esta guía, te pido que nos des un like para que llegue a mucha más gente que le pueda servir. Además, te invito a que te suscribas para más información de interés sobre el mundo inmobiliario, de bienes raíces y financiero. Y haz la buena acción del día. Comparte este video con ese amigo o amiga que siempre deja todo para última hora. Bueno, nos vemos en el próximo y seguimos en conexión.